ser una responsabilidad de los científicos, del sistema educativo chileno, pero también de la prensa. En esta organización de la COP, ¿qué rol juega la prensa en concientizar un poco? Y lo llevo muy terrenalmente a lo que pasó ayer en Santiago. Nosotros los de provincia estamos acostumbrados, cuando yo en Santiago hay cadena nacional, no sé qué, y lo único que se habla era eso. Yo estuve un rato escuchando, de los periodistas no escuché en ningún momento que esa lluvia que cayó es una bendición para la zona central. Un par de días atrás estuvieron hablando de la baja en no sé cuántos años de la venta de autos, que era una tragedia nacional. Y así vamos sumando y sumando cosas que van contrario a lo que se está hablando acá. ¿Cómo vamos a solucionar ese enmarañado de conciencia que existe, o de baja conciencia que existe en la sociedad, en un país de desarrollo medio como Chile, para que la gente realmente entienda que el cambio climático es algo que nos va a afectar y pronto? Porque ese es el problema. No va a pasar como el gobernador del Mato Grosso, no sé, cuando no sé si fue finlandés o fue un nórdico, que le dijo, dejen de quemar en la Amazonía. Entonces él le dijo, no, ustedes ya hicieron bolsa su continente, déjennos a nosotros ahora desarrollarlo, y cuando nosotros estemos desarrollados vamos a cuidar el ambiente. ¿Cómo hacemos eso? Existe en las reuniones que ustedes tienen de alto nivel, que están todos los actores involucrados, están realmente el quinto poder, digamos, también en línea con todas estas cosas que vimos. ¿Respondo yo? Sí, claro. Me hacen una pregunta muy difícil y yo creo que nadie tiene la respuesta. A ver, el presidente convocó a un consejo asesor presidencial que su rol es dar consejo, opinión sobre una serie de temas, y ese consejo es bien amplio. Hay gente de las comunicaciones ahí, no tan directamente, y por lo tanto a mí no me queda claro qué tan alineadas estén las agendas en ese sentido. Yo creo que como científicos también nos toca, cuando asumimos que nos tenemos un rol de educación, yo creo que todos tenemos más o menos claro que ese rol es a nuestros estudiantes, ¿verdad? Es a los colegios, es a un montón de sectores, incluyendo la prensa, y por eso escribimos columnas y ¿no? Cuando nos invitan a programas de radio o televisión, participamos. ¿Cómo eso se puede hacer de manera más masiva y coordinada? Yo no tengo la respuesta, pero yo diría que es un rol que nos toca a todos nosotros asumir. Y yo diría que en general, por lo menos de la gente de mis colegas más cercanos, está bastante asumido ese rol, ¿no? A nosotros nos piden siempre estar presentes en eso, pero efectivamente hay que quizás hacer un esfuerzo mayor. Mi pregunta iba más bien si de los medios consideran que el cambio climático y cómo nos va a afectar es algo sexy de decirlo a la comunidad, o es algo que genera pánico, y es algo que si ellos se ponen a hablar de eso, los periodistas, no los científicos invitados, los periodistas que tienen llegada masiva. Pero eso es una pregunta que tienes que hacerle a los medios, ¿no? ¿Cuál es tu...? Sí, puedo digamos, yo lo que quería comentar, en algún momento, en esa época el Instituto de Silvicultura era, ¿no? Ahora está organizada distinta, gracias. La Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, hicimos un taller, incluido actividades de terreno con periodistas de los medios, digamos, relevantes. En esa época era casi todo radio, televisión o escrito, no había digital.
Y fue muy favorable porque hubo como una inercia, o sea, después hubo por lo menos un par de años en que hubo mucho más cobertura del tipo de noticias de manejo sustentable de bosques nativos, servicios ecosistémicos, conservación, etc. Y en el núcleo Forecos también nosotros entre el 2000 y el 2002 y 2005 también hicimos talleres de ese tipo. Entonces, desde nuestra parte yo creo que es algo concreto que podemos hacer. Y lo otro en la pregunta con los jóvenes y eso, yo creo que el tema del cambio climático es de los jóvenes. O sea, cuando hace las proyecciones yo voy a estar pero bien bajo tierra, te fijas, cuando llegue esos momentos oscuros, y yo ahí voy a usar una palabra bien fuerte, yo creo que tiene que haber rebeldía, o sea, rebelión, de no aceptar que saqueen que las generaciones más viejas en su comportamiento, en la que me considero yo, no por ser viejo, los mayorcitos, especulen, destruyan, por incluso la palabra es avaricia, ¿ya? Porque ¿a dónde vamos a llegar? Eso. Pues yo ahí tengo mucha expectativa. Y uno se siente impulsado por los estudiantes, sobre lo más, reconfortante al trabajar como profesor en la universidad. Que los estudiantes, digamos, y la gente joven, fuera incluso del ciudadanos jóvenes, realmente tienen que impulsar, tienen que rebelarse para que esto cambie, ¿ya? Y sin que nosotros deleguemos la responsabilidad. Pero yo creo que esa es ahí hay una fuerza muy importante. Y voy a aprovechar, no voy a decir, cuando yo hablé de las mujeres, el caso concreto que existe en el sector forestal, cuando hubo una compra masiva de predios por el 701, justamente de expulsión de población rural, porque compraban los predios las empresas grandes, ¿no es cierto?, plantaban. Entonces, en ese caso, hay estudios que muestran que las mujeres eran mucho más refractarias a vender. Los hombres estaban súper dispuestos a vender y ganarse unos pesos, irse a la ciudad, qué sé yo. Y las mujeres eran mucho más apegadas a la tierra. Y en encuestas, en estudios que se han hecho, tienen una percepción del medio ambiente, sobre todo en el medio rural, y un compromiso diferente. La sufren más día a día, cómo conseguir agua, alimentos, leña, etc. Eso. Sí. Otto, después Yerko. Hola, mi nombre es Otto Liurs, docente acá del Instituto de Ciencia de la Educación. Yo les voy a hacer un comentario y una consulta desde esta clásica y aún vigente distinción entre los enfoques cualitativos, cuantitativos, entre los saberes objetivos, subjetivos, y las disciplinas distintas disciplinas que se asocian a estos modelos aún vigentes, ¿no? Yo tengo bastante lectura y revisión sobre estos temas desde literatura más bien subjetiva, ¿no? Es decir, antropología, filosofía, que se acerca a estos temas, y encuentro mucho respaldo en el lenguaje y en el conocimiento que ustedes muestran, ¿no? En esa fuente he revisado bastante respaldo estadístico, en fenómenos, etc. Sin embargo, por la propia naturaleza de esos saberes, de esos autores, trascienden lo descriptivo, y hay una intención explicativa, ¿no? Cosa que yo, desde mi percepción, y me puedo equivocar, y por favor, esto es una conversación y me pueden corregir, yo feliz, mi impresión, por lo que he escuchado en las ponencias de hoy día, es que hay una rigurosidad descriptiva en lo que está pasando, y desde esa rigurosidad una proyección de cómo debiéramos reaccionar. Es decir, se abordan las consecuencias, y desde las consecuencias sugieren medidas, demandan medidas, ¿no? Pero sin revisar las causas, ¿no? Es mi sensación, ¿no? Entonces, desde un sector veo que se apoyan en el otro, pero del sector que siento que usted representa, que es más objetivo, ¿no?, el del lenguaje estadístico, no veo un paso al otro lado, que es la explicación de de dónde viene todo esto. Un intento que sea subjetivo, que sea abierto a error, pero un intento de explicar dónde viene todo esto, y desde entonces construir un lenguaje más de encuentro entre los distintos saberes que hoy día siento que en esta sala todavía no está presente. Entonces, no sé si pueden comentar un poco lo que estoy planteando, si es que logré ser claro. Me voy a... No, dale después yo. Me voy a referir de nuevo al informe 1,5, que yo de verdad los invito a leer, porque es cualitativa y cuantitativamente muy distinto a informes anteriores del IPCC, y es por estructura también. Es la primera vez que se construye un informe con los 3 grupos de trabajo. El IPCC funciona con una estructura muy del siglo XX,
separando los saberes en grupo de trabajo 1, que es donde estamos nosotros tres representados, que es el mundo físico o biofísico, grupo de trabajo 2, que evalúa los impactos y las vulnerabilidades del cambio climático, y grupo de trabajo 3, que evalúa las medidas de mitigación, las opciones de mitigación. Y este informe se hace en conjunto con los tres grupos de trabajo. Entonces ya de eso, por construcción, es distinto. Y hay un concepto que también está recogido en el informe, que a mí me parece súper interesante. Yo se lo compartí hace un tiempo atrás a los colegas del CR2, pero si me recuerdan se los puedo recordar, que es un paper que es muy atingente a esta cosa así súper técnica de limitar el calentamiento a 1,5 grados, pero el paper es sobre la transformación que se requiere para eso. Y cuando se habla de transformación, el paper dice que siempre se habla como de la parte geofísica, como ingenieril, de infraestructura, de cómo podemos llegar a esto, y con los números, etcétera, etcétera. Pero que esta transformación tenía que, el paper creo que se llama las esferas de transformación para limitar el calentamiento a 1,5. Y habla de la esfera política y de la esfera individual también, de cómo que lo requiere. Es un paper muy corto, así como de 2 páginas y media, con una figura. De verdad que se los recomiendo, porque a mí me dejó pensando mucho sobre que el desafío es mucho más allá que lo científico-técnico. Y eso lo hace más complejo, pero en mi opinión también más interesante. Y no sé si respondí tu respuesta, pero quizás no era tan evidente en la presentación que hice, pero cuando dice que esto requiere una transformación sin precedente, eso es lo que está detrás de esa frase. Alberto, no sé si quieres decir algo, agregar algo. Bueno, en el fondo, cuando ya estamos con el problema bastante encima, empezamos a pensar, digamos, que poder hacer muchas veces, y ha sido histórico todo esto. En general hemos tenido varios ejemplos en Chile de catástrofes, digamos, que han ocurrido en algunos sistemas por reaccionar, pero no ser, digamos, un poco proactivo, mirar para atrás y usar también la experiencia de otros lugares, digamos, anteriores. Y siempre se me viene a la memoria ejemplos como lo que pasó en Talcahuán, cuando fue el gran apogeo de la industria de la harina de pescado, que en realidad era toda una atmósfera que había, digamos, contaminada, y uno cuando llegaba a Talcahuán sentía esos olores, digamos, de que se impregnaba la ropa, y que uno criticaba, pero la gente de ahí lo miraba medio raro porque ya no sentía nada, porque estaba acostumbrado, digamos. Entonces, y claro, y el argumento era que era muy difícil, digamos, invertir, porque había que usar muchos recursos para poder tratar todos esos desechos que se enviaban al agua y los que se emitían. Y eso podría afectar fuertemente lo que era toda la parte de la tasa de desempleo. Iba a crecer mucha gente porque iba a haber que cerrar industria, etc. Entonces, eso duró, digamos, estoy hablando del mediados de los 80, 20 años después, ya casi no hay jurel, que era prácticamente la materia prima. Se cerraron las industrias de harina de pescado, la gente quedó cesante igual, y la Bahía de Concepción quedó convertida en una cloaca. Entonces, no se vio en su momento, digamos, todo lo que estaba pasando, y eso. Entonces, ahora, de alguna forma, desde la ciencia, estamos tratando de tener, digamos, el insumo necesario para dar buenos consejos, digamos, a los que toman las decisiones. Y desgraciadamente, bueno, en el tema del cambio climático necesitamos series de tiempo y largas que nos permitan ver esa variabilidad que va ocurriendo. Porque todos dicen, oiga, el CO2 ha estado en la atmósfera y en el océano, pero en escala geológica. O sea, estamos hablando de miles y miles de años, y la atmósfera y el océano, y como hay todo un proceso aquí que depende de, por ejemplo, de si es más frío, puede haber más CO2 en disolución. Entonces, el periodo glaciar está en el océano, interglacial en la atmósfera. Entonces, dice, bueno, uno más. Pero ahora lo que cambia son las velocidades en las que están ocurriendo los cambios. Siempre hablamos de la acidificación del océano, entonces
¿qué va a pasar con todos esos organismos que son de carbonato de calcio, que en ambiente ácido se disuelven? Pero uno dice, mire, antes hubieron y ahora hay también, entonces ya pasaron por esa alta concentración de CO2 y acidificación en el océano. Sí, con la diferencia que antes le dábamos algunos cientos o miles de años para adaptarse y ahora le vamos a dar una década. ¿Alcanza o no alcanza? Y eso es lo que es el problema, que todo ha cambiado y a tasas distintas. Estamos frente a todos estos problemas ahora. Yerko y después Hans. Ya. Bueno, Yerko Castillo, del Centro de Estudios Ambientales. Es como entre una recomendación o invitación, porque en general también el dilema de la propuesta incluye enfocarse en los cambios. Entonces, los cambios que tenemos que hacer en general, desde la academia, en general somos buenos para describirlo, pero ¿qué es lo que se hace? Las recomendaciones quedan un poco, a veces no son tan claras. Entonces, por ejemplo, el concepto de desarrollo sustentable yo llamaría también que lo escuché creo que en todas las presentaciones, como cuestionarlo, porque si no cuestionamos el modelo de desarrollo, esto como digamos tiene pocas probabilidades de cambiarse. Entonces, yo entiendo que el desarrollo sustentable es como la forma en que se está hablando ahora, pero digamos deberíamos transitar hacia otras digamos formas de explicar esto que no sean tan antropocéntricas, que es una de las críticas al desarrollo sustentable. Y el otro problema es que no se puede comprobar, porque como hay que preguntarle a las generaciones futuras si es que lo que estamos haciendo ahora es sustentable, y eso todavía no se puede. Entonces, cuestionar ese tipo, como el lenguaje, un poco, sobre todo en las propuestas, dejar claro de que esto, si seguimos en algo parecido a lo que tenemos ahora, que es como capitalismo verde, como que difícilmente va a cambiar, que es también el desarrollo sustentable. Hablar, por ejemplo, no sé, de decrecimiento o separar marcar la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico, ya que citaban en algún momento el profesor Max Neff, que también habla en extenso de eso. Entonces, digamos, dejar un poco planteado eso, porque quizás mientras no quede claro que hay que cuestionar el modelo de desarrollo para alcanzar, por ejemplo, ser carbono neutral o algo así, digamos, esto va a ser un poco más difícil de lo que ya es y lo complejo que ya es. ¿Un comentario? Hans, acá, por favor, el micrófono. Hans. Muchas gracias. Grande aprendizaje se lleva uno de este tipo de foros, pero yo eché de menos algo que no sé si está, y probablemente hablo desde la ignorancia, porque no he revisado todos los compromisos y los distintos informes internacionales en esta área. Y yo creo que el tema de la educación, yo creo que no va a haber ningún cambio posible al 2050 si los niños de hoy no miran el mundo con otro ojo. Y eso lo propuso, yo me acuerdo, fue bien interesante, una de las primeras veces que lo vi fue cuando Gonzalo Rivas lideraba el CNID. Uno de los ejes estratégicos de desarrollo de la ciencia en Chile decía la educación de las generaciones nuevas, porque ellos van a hacer las cosas de manera distinta. Es decir, si lo hacemos bien ahora, con nuestros niños, probablemente este tipo de mesa va a tener una mirada completamente distinta. Pasando del diagnóstico al modo de vivir, al modo de hacer las cosas. Nosotros tenemos mucho diagnóstico hoy día en todos los ámbitos. Y nos cuesta cambiar porque el entramado de la prensa, de la gran industria, de los intereses políticos, de la tensión social, es un entramado que es de nuestra generación, pero probablemente nosotros tengamos que pensar que una generación son 27 años, de aquí al 2050, si lográramos en todos los colegios del país generar módulos educativos en torno a la sustentabilidad, a los servicios ecosistémicos, los límites finitos del planeta, la sexta extinción, todo lo que ustedes quieran, esos niños van a mirar el mundo con otros ojos. Yo creo que esa apuesta es esencial, y me parece que en los compromisos no está, o hasta el momento yo no he logrado verlo, y sería interesante como país ahora, en el contexto del COP25, decir, mira, tenemos todos estos compromisos más este otro, que es el compromiso de generaciones con una nueva mirada al planeta. No sé si está o lo han pensado. Está incluido. La Convención Marco tiene todo un área de acción climática, de empoderamiento climático, que incluye la educación formal, pero no exclusivamente. Es más amplio que eso. Y en esa educación formal, bueno, la institución que está a cargo es UNESCO en particular, y por lo tanto hay metas, hay
hay planes de trabajo, etcétera, que incluyen esos temas. De hecho, a comienzos de mayo en Santiago tuvimos una conferencia de educación para el cambio climático. Y está recogido, yo diría, en la transformación sin precedentes, ¿no? Que incluye absolutamente a todos los actores, así que definitivamente esto no se hace sin educación. Pero la reducción de emisiones no es al 2050, al 2050 tenemos que ser carbono neutral. Y al 2030, que es en 10 años más, tiene que haber una reducción del 45%. Así es que la verdad las cosas que tenemos definitivamente que educar a nuestras hijas e hijos, pero la decisión está más bien en lo que están estudiando ahora y los que están tomando las decisiones ahora. Es mucho más urgente todavía que educar a una generación futura. Eso diría yo. Aquí adelante, por favor. Sí. Ahí, ¿cuál es tu nombre? Camila. Hola. ¿Aló? Ahí sí. Anoté aquí en mi libreta potenciar organismos funcionales en ecosistemas. Se me iba a la mente como cambio climático, restauración ecológica, energía sustentable, la costa, y me voy a Valparaíso, en Chile, a la región, Quillota. Hay como una zona que está saturada hace muchos años, 92 por ahí, y hace poco queda como un último trozo, hablando en lenguaje de humana, de una bomba de información biológica, ecológica, que en este momento se aprobó por el Servicio de Evaluación Ambiental y se va a destruir. Y entonces me voy a todo lo que han hablado los compañeros de la avaricia, que también se habló ahí, de la política, de los compromisos, de que debiésemos de hacer restauración ecológica, ir como en los no sé cuántas, 2.000, 3.000, no sé cuántas hectáreas, y vamos en un octavo de eso, como cumplido, con mucho tiempo, y a corto plazo no lo hemos cumplido, que el carbono podría ser algo a largo plazo, pero que tal vez a corto plazo las estrategias deberían de ser diferentes. Tenemos mucho para transformar, porque si estamos buscando cuidar, yo me pregunto por qué se está reforestando, o sea, por qué se está forestando, por qué hay un eucalipto cada 2 metros al lado de otro, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Si hay gente que no tiene agua y que le traen el agua a la casa todos los días, una vez a la semana, de repente no tienen agua, acá en Niebla no hay agua, de repente en Las Gaviotas no hay agua. Son muchas cosas, emociones, sentimientos. ¿Qué está pasando en la política? Igual cómo están funcionando las cosas. ¿Hay corrupción? ¿No hay corrupción también? Como me falta transparencia, ahora hay un TPP-11 que va a salir y hay otra cosa que se llama firma de Escazú, que está hace tiempo, que podría ser una solución que incorpora más participación ciudadana a estas instancias, que tal vez está muy importante, y hay otras que son muy pequeñitas que también son igual de importantes y a veces no va nadie. Y falta el empujón de la gente, porque al final todos somos un equipo, si somos lo mismo. Maisa, no sé si tú que estás has estado más conectada entre lo que es el mundo científico y lo que nos queda grande, ¿no es cierto? La esfera ya más política y de poder. Que lo que tú dices igual es como una angustia que uno tiene, yo creo que muchos tenemos por atrás. ¿Cómo ve en términos de, bien coloquialmente, la esperanza de que esto realmente
si la política y los tomadores de decisión realmente están años luz y simplemente tú lo ves que lo están tomando porque es una agenda política actual, o realmente hay algún tipo de voluntad de cambio, o si es que hay una perspectiva que a uno le dé luz de que las cosas realmente tienen hay una intención de integrar las distintas visiones, que es algo súper Es una pregunta súper compleja, porque efectivamente uno entiende bien en el ámbito en el cual uno se formó y uno trabaja y vive y conversa, y uno entiende los códigos entre los colegas de cómo trabajamos, y el mundo político es muchísimo más complejo que el nuestro, diría yo, mucho más complejo. Pero yo, a ver, me estoy haciendo lentamente la convicción de que nuestro rol, o el mío al menos, una convicción personal, es estar con la evidencia, ¿ya? Es hacer carne esta frase de la toma de decisiones basada en evidencia, porque si el rol de nosotros es simplemente generar la evidencia y escribir el paper y quizás escribir una columna en el diario, después la complejidad de la política, y esto sea tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es mucho más complejo todavía, se pierden, ellos se pierden el foco de lo que estamos hablando. Entonces yo siento que la evidencia, nosotros como guardianes de la evidencia científica, tenemos que estar muy presentes para que ellos no pierdan el foco de qué es lo que es realmente aquí, no lo único importante, porque la política tiene que ser conjugar finalmente los intereses de todo, pero que aquí hay algo que nos está llamando a la urgencia y a la mayor ambición, a una transformación muy completa de la manera que tenemos de relacionarnos entre nosotros y con el planeta. Y eso es lo que voy a hacer. Si eso va a tener fruto, no lo sé. Yo espero que sí, si no, no lo estaría haciendo. Humberto. Aquí yo creo que hay un proceso, digamos, que hay que ir cumpliendo etapas, etcétera. Uno ve más compromiso, obviamente, en algunos sectores que en otros. O sea, compromiso fuerte, digamos. Y hay otros que es más difícil llegar. Ahora yo entiendo, digamos, igual que en el mundo político es un mundo en que se mueve a cortos periodos de tiempo, donde hay que tomar decisiones rápidas y hay que ver dónde están los votos, etcétera. Pero el mundo está cambiando también. O sea, yo diría, bueno, cuando hicieron ahora una encuesta en Australia y en una parte de Nueva Zelanda también, respecto a qué eran los temas en los cuales la ciudadanía estaba más interesada en conocer, etcétera, y pusieron temas duros, o sea, pensiones, inmigración. Entonces, resulta que cambio climático quedó en segundo lugar. Entonces, cuando tú ya vas alcanzando, digamos, un nivel de concientización, cuando te sube al taxi y el taxista dice, no, si lo están ahora por el cambio climático, a lo mejor no, pero antes no había. Entonces uno empieza a relacionar cosas, ¿te fijas? Todo esto que está pasando en términos de lo que estamos viendo en las mega sequías, los incendios, o sea, tiene todo un componente que ya la sociedad lo está relacionando con el cambio climático. Entonces, va a haber que poner mucho más atención ahora, y yo espero que ese escenario signifique que los cambios se puedan hacer más rápido. Y es lo que nos queda, o sea, nosotros como comunidad científica, pero también el resto, tenemos que llegar de alguna forma con todos estos mensajes para acelerar los procesos. Y era lo que decíamos, a lo mejor como los que van a estar más tiempo en este planeta son los que están trabajando más rápido, que son los jóvenes. En cierta medida eso, de alguna forma, yo espero que se transforme después en mensajes más directos hacia el mundo que toma las decisiones, porque muchas veces uno se frustra un poco de ver tanto cambio negativo, digamos, y que no hay, de repente se postergan las decisiones, se trabaja muy a corto plazo, pero
es una labor de todo un poco, y yo creo que el escenario en general de los países va a ir cambiando en forma positiva en la medida que toda la gente se va dando cuenta de lo que está haciendo y hay transformaciones, digamos, en ese sentido. Así que por ahora yo creo que estamos un poco insatisfechos con lo que se hace y con los cambios, pero de a poco no podemos bajar la guardia en esto, y entre todos juntos, yo creo, seguir avanzando en esas metas que hemos hablado ahora. Sí. Allá atrás, Alfredo. Ah, perdón, acá y después Alfredo. Hola, Daniela Castro. Tenía una pregunta para Humberto, pensando, por ejemplo, en la toma de decisión basada en la evidencia. Quizás estaba en el final de la presentación que no alcanzamos a ver, pero estaba expectante de ver si hay algunas cosas bien concretas que se pueden proponer en términos de océanos y de mares en nuestro país, en el fondo, que permitirían mitigación o adaptación al cambio climático y que no estamos haciendo o que estamos empezando a hacer. Por ejemplo, en el extremo sur de Chile. Esa es mi pregunta. Sí, mira, hemos tenido reuniones de científicos, digamos, en términos y depende de las áreas, obviamente, porque cuando uno habla, digamos, de mitigar es reducir un efecto importante que está ocurriendo, de adaptar, decir, bueno, ya tenemos el cambio y ahora de alguna forma tenemos que ver cómo nos acostumbramos y modificamos a ese cambio. En la región sur y en la Patagonia se está trabajando fuerte en el mecanismo de lo que es las áreas marinas protegidas, tanto a nivel, digamos, de Chile, en la zona del Cabo de Horno y Paso Drake, trabajando en conjunto con Argentina en áreas donde hay recursos comunes y hay áreas importantes, digamos, ahí. Y en el sistema antártico también, digamos, trabajando en algunas áreas para cuidar algunos recursos que hacen todo este trabajo que yo mencionaba, que es en forma natural exportar o secuestrar carbono en el océano. Y esas son áreas súper claves. Ahora, la región sur en general es un área de subducción, ahí se forman masas de agua. Entonces también son súper importantes porque resulta que así como hay una bomba biológica de carbono, hay una bomba física. Y esa sí que es súper grande porque es agua muy fría que contiene una tremenda cantidad de CO2 en disolución y que se hunde y que después la sacamos de circulación por algunos cientos de años hasta que vuelva a aparecer en las zonas de surgencia de nuevo, y las zonas de surgencia son áreas de emisión muy fuertes, a pesar de que hay alta productividad primaria en esas áreas igual. Entonces, estamos discutiendo el hecho de que en la Antártica todo lo que es turismo se está acelerando a tasas increíbles. O sea, si antes iban 100, ahora van 1000 y dan 10.000 y 100.000. Son cantidades enormes de gente que está ahí y que, queramos o no, está produciendo algún impacto, digamos. Entonces, hemos conversado de eso, cómo poder regular un poco en la Antártica. También el hecho de tener esas áreas marinas protegidas, como te decía, en algunas áreas. Ahí hay un tratado antártico y hay una legislación internacional que hay que respetar y tenemos que estar todos de acuerdo con los otros países para seguir avanzando en esa parte. Y en la región subantártica también un poco trabajando en áreas marinas protegidas y en algunos observatorios de cambio climático, como por ejemplo en el canal Beagle, junto con la gente de Argentina. La idea es poder establecer observatorios de cambio climático para poder tener series de tiempo ya más largas y tomar decisiones y poder darle insumo a los que toman las decisiones. Salmones sí, salmones no. Cambio sí, cambio no, ¿se fijan? Entonces todo eso en este momento está muy en el aire y necesitamos toda esa información, pero se conversa. O sea, hemos estado tratando de ver cómo poder discutir esos temas con la comunidad científica nacional, y espero que podamos tener algunas recomendaciones que entregarle a la gente que después va a tomar las grandes decisiones, los NDCs, y a nivel ya más país y en Chile. Eso es lo que estamos haciendo. Alfredo.
Hola. Me gustaría saber, bueno, de partida compartir un poquito, hay un par de intervenciones que han hablado de eso, de que el enfoque en general en cambio climático ha ido al diagnóstico, pero tenemos poco respecto a combatir la causa. Y en parte creo que eso es porque la ciencia menos dura o interdisciplinaria está bastante en pañales todavía. Pero perfectamente podemos saber, por ejemplo, cuáles son las causas del consumo de una persona, qué es lo que genera el cambio climático a nivel personal. Y yo creo que esa información igual está, pero no se habla tanto. Y en ese sentido creo que en la ciencia también hay tabúes. Si del año 50 hubiéramos hablado de la reproducción humana y tuviéramos la tasa reproductiva que tenemos hoy día, no teníamos ni ni varios otros problemas, ¿no? Pero en el fondo el tema de la reproducción siempre ha sido un tema tabú. Y luego también hay muchas cosas del modelo de desarrollo, de la manera en que vivimos, todos, que son tabúes, y en general la ciencia se siente incómoda con eso. Pero ya que estamos hablando de ambición, creo que es el momento de que también ser un poquito más valiente en la ciencia, de hacerse con las evidencias, ¿no? Y creo que lo que viene ahora con la COP es súper relevante. Entonces, me gustaría preguntar si ustedes como CR2 o como comité científico van a ser ambiciosos respecto a, por ejemplo, NDCs o medidas concretas que sean, digamos, realmente eficaces respecto a producir un impacto en la huella de carbono nacional. Antonio, Maísa. No, Maísa, que... Me tiran todas las preguntas difíciles. Pero estoy aprendiendo de tanto hablar con políticos. Se han dado cuenta y no respondo nada. Cuando haya aprendido me avisan y me cambio. Termino. El comité científico, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, es la institución que tiene que encargarse de actualizar la NS chilena. Y ellos nos han pedido ayuda para hacer esa actualización. La ANC, la contribución nacionalmente determinada, no solamente habla de mitigación, son 6 los pilares del Acuerdo de París. Está mitigación, que es lo más evidente y claro, pero también está adaptación, generación de capacidades, transferencia tecnológica, financiamiento y transparencia. Y en las primeras 4 el comité científico ve que puede hacer un aporte y el ministerio nos ha dicho bienvenido sea su aporte, welcome. Así es que las 2 mesas transversales, tanto de mitigación como de adaptación que tenemos en el comité científico, van a trabajar en conjunto con los ministerios para acompañar la actualización de las metas de mitigación, tanto en la reducción de emisiones como en la captura. Y de hecho, Antonio va a apoyar fuertemente en ese tema. La parte de captura por ahora en nuestra NS está como una meta separada y queremos entonces lograr de que la meta chilena, la nueva, la actualización de la NS que tiene que estar lista, tiene que estar oficialmente lista el próximo año, pero como Chile es sede de la COP y el tema de la COP es el tiempo de actuar, quiere presentar su NS en diciembre en la COP. Y esa debiera incluir un escenario requerido por la ciencia de limitar calentamiento a 1,5 grados. Así que estamos trabajando en eso. ¿Respondí tu pregunta? No lo sé. Nos queda un poco de tiempo todavía para un par de preguntas. ¿Los glaciares está dentro de esa, como la solicitud y la recomendación de los comités científicos, la ley de protección de glaciares, como ponerlo como prioridad? Sí, se va a abordar. ¿Esto se está grabando? No. Ya, entonces puedo hablar. ¿Se está grabando? ¿Sí? ¿No hay ahí? Ah. Entonces hablamos después.
No, de hecho la mesa de agua, entre la mesa de agua y de criósfera está la comunidad glaciológica participando, así que se va a abordar el tema de glaciares y ahora queda con la ley también. Sí, ahí. Disculpe, ya yo quiero hacer una pregunta más simple, o al menos yo lo hago así, que es más específico. Me han hablado de Chile, del mundo, ya, pero estamos más, quiero como una pregunta doble, estamos más centrales en lo que yo he visto toda mi vida, Valdivia. Que, o sea, lo más específico, la respuesta más clara que me han dado sobre una cosa que debo hacer, es, o al menos de lo que yo escuché, es que quieren proponer proteger ciertas zonas para la crianza de krill. Pero aparte de eso no me han dado como algo más como eso de cerrar empresas, un cambio así más concreto. Y me preguntaba si, siendo que esto está ocurriendo acá en Valdivia, si hay algún plan de trabajo para hacer algo acá en la región. Porque, por ejemplo, yo toda mi vida, acá había muchos humedales. Y yo lo que he visto a lo largo de los últimos años es como en vez de humedal hay casas. En vez de árboles se expande la ciudad. Entonces, además de la primera pregunta, si hay algún cambio algo más claro, un cambio más claro que se vaya a hacer para futuro acá en la región, está la segunda de qué tanto podemos juntar las ideas de cuidar el ambiente y mantener el estilo de vida humano. Porque queremos reforestar mientras al mismo tiempo vamos expandiendo las ciudades. ¿Eso cómo va a juntarse? Unirse así. ¿Cómo vamos a hacer coincidir, mantener la vida humana o mejorarla aún, terminar aún más la pobreza, con no seguir afectando aún más al medio ambiente? Chuta, que pregunta difícil. A ver, yo pienso que hay, digamos, respecto a lo que hablaron antes de las causas, ¿no es cierto?, como la transdisciplina, las ciencias sociales, otras, digamos, ciencias pueden aportar. Yo creo que ahí hay siempre se puede, una línea de investigación, porque es lo último que voy a decir, así que voy a agarrar varios aspectos. Entonces yo creo que ahí es súper importante digamos, el poder integrar esta disciplina y realmente, digamos, dar soluciones mucho más integrales y pensar no solo pensar en las causas subyacentes de los problemas. Varios se quejaron con toda razón de decir, están viendo la pura como lo biofísico, pero todo eso tiene una explicación, ¿no es cierto?, al final social y política. Entonces yo creo que eso es muy importante, y eso no solo en la esfera científica, sino en la esfera ciudadana, en la esfera de organizaciones, ¿verdad?, de gobiernos que se aborde. Ese es un tema que yo quería plantear. Y de nuevo, como Maisa, no necesariamente te estoy respondiendo lo que te preguntaste. Y si quieres algo más después lo puedo decir. Pero yo creo que otra cosa muy importante es el optimismo, ¿ya? O sea, uno no puede, y que la prensa también tiene un efecto en eso, o sea, en aplanarnos, ¿no es cierto?, en tratar de mostrar siempre solo lo malo, ¿ya? Yo me voy a referir solo a dos cosas digamos, dos cosas súper positivas. Por ejemplo, cuando era todo el debate de Hidroaicén y todo ese capricho, ¿no es cierto?, que era imposible pensar, que era antieconómico, que era anti todo lo que ustedes quieran, las energías, ¿no es cierto?, renovables no convencionales, y ahora pega una vuelta, ¿no es cierto?, hacia el norte con todos los impactos. Todo tiene impacto, nada es gratis, ¿no es cierto?, pero no van a comparar con las centrales de generación eólica en la cuarta región, ¿no es cierto?, o también las de generación solar, que son increíbles, ¿no es cierto?, o las plantas de desalinización. Claro, está la pelota con el agua en el continente, entonces tenemos que sacar agua del océano, pero son soluciones que antes no se pensaban, ¿ya? Y sobre todo también yo creo el optimismo de ver gente motivada, organizada, ¿no es cierto?, por defender los humedales, por digamos, organizarse contra el cambio climático, y no estoy pensando por hacer solidaridad internacional en este tema. Y una palabra que ayer presentó un estudiante en un curso de posgrado, que dijo en torno al tema de la restauración, que era importante la complicidad, complicidad en el mejor sentido de la palabra, ¿no es cierto?, entre distintos actores por abordar estos temas globales. Y yo creo que en eso se ha avanzado, ¿ya? Y se va a seguir avanzando más. Y lo menos que uno puede hacer es ser negativo, pensar que todo está perdido, o mucho menos.
¿ya? También la prensa destaca siempre lo malo, ¿no es cierto? Y hay muchas acciones pequeñas de organizaciones, de personas, ¿no es cierto?, que están haciendo todos los días algo por adaptarse al cambio climático, por combatirlo, ¿no es cierto?, por construir un mejor medio ambiente, pero eso no sale en la prensa, salvo excepción, a veces en estos canales por cable, ahí muestran a veces, pero ¿no es cierto?, a las 12, a las 2, a las 4 de la mañana, ¿no es cierto?, a veces salen ese tipo de cosas, pero no quiere decir que no hay, y en eso hay que estar atento, ¿no es cierto?, y aquilatar esa experiencia. Sí, yo quería terminar diciendo eso, o sea, no se la crean que, o sea, es muy grave el problema, pero eso no quiere decir de que uno tenga que entrar en una actitud negativa o pensar que todo está perdido. Justamente hay que mirar hacia adelante, ¿no es cierto?, y tener este optimismo y ver cómo se construye. Y va mucho más allá de la ciencia, que voy a decir biofísica, la otra palabra me carga, y también hay otro ángulo, así llevando la campana más hacia cosas diferentes, que es el arte, ¿no es cierto? Eso hay, por ejemplo, un grupo con que colaboramos en Estados Unidos en torno al tema de bosques y agua, han desarrollado muy fuerte las estaciones experimentales de largo plazo el tema de las artes, ¿no es cierto?, vinculada a la ciencia, pero esas las hacen los artistas. Poemas, ¿no es cierto?, pinturas, etcétera, que a veces son mucho más cercanas, y no solo para comunicar, digamos, la ciencia, sino por la sustancia que tiene en sí, como para decir, bueno, cómo este arte, ¿no es cierto?, puede contribuir también a, digamos, a dar respuesta a los problemas que nosotros enfrentamos. De hecho, en el CR2 nosotros siempre hemos puesto, Maisa podría explicar qué es eso. ¿Se dieron cuenta lo que era eso, no? Que lo hemos mostrado en todos lados en la diapositiva, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué son esas personas, esas esculturas? Eran unas esculturas de hielo, ¿no es cierto?, que pusieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entonces fue un artista que lo hizo, ¿ya? Las puso y entonces empezó después a hacer calor y se fueron derritiendo, después quedó solo agua, ¿ya? Entonces una cosa bien dramática, como una instalación, digamos, pasajera, efímera. Eso. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Bueno, yo quisiera decir algo positivo, o algo que yo tengo como un sueño. ¿Qué puede ser cada uno de nosotros? ¿Qué puede ser cualquier ciudadano? Por una parte, dejar de generar CO2 y por otra parte, uno quisiera también eliminar el CO2. Entonces ahí va la pregunta más bien para Antonio Lara. ¿Existirá aquí en Chile algún grupo que pudiera lanzar una iniciativa parecida a una que hubo después de ese mega incendio? Yo me acuerdo que uno podía por internet donar dinero para plantar unos arbolitos. Entonces con eso se iba a empezar a reforestar la parte del bosque quemado. Entonces claro, el Estado no tiene dinero, no le puede dedicar mucho dinero a esto, pero no podrá ser el ciudadano común con una campaña buena y cada uno decía, ya, yo voy a poner dinero y se planta, por ejemplo, en la Patagonia, en Aysén, hay mucho terreno todavía después de esos grandes incendios sin árboles. ¿Se podría hacer algo así? Sí, bueno, hay iniciativas en cuanto a las emisiones, ¿no es cierto?, en torno a la leña, ¿verdad?, que existen, de hecho fueron pioneras en Valdivia, sé que partieron como algo de la ciudadanía civil, impulsado por la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo en ese momento, pero después se involucró incluso el Estado. O sea, en lo de las emisiones había un trabajo. Yo ahí yo hubiera esperado que funcionara más, digamos, en cuanto a que fuera más efectivo a usar leña certificada, y eso creo que la cobertura de la leña certificada todavía es baja, y usamos demasiada leña, ¿ya? En mi casa se usa leña, eso es una contradicción en sí, ¿no es cierto?, por más, pero el costo de los otros combustibles es más caro, ¿no es cierto?, y hay una serie, las casas están mal aisladas. En la parte de las emisiones todavía podemos hacer mucho, esa es la verdad, y no solo emisiones de CO2, sino de material particulado. Y en la parte de ayudar a la restauración, yo creo que eso hay que hacerlo en el barrio, en la cuadra, digamos, mucho más efectivo. Porque el programa que yo conocí, el que se llamaba Reforestemos Patagonia, por ejemplo, una cosa como muy lejana,
uno no sabe todos los costos que hay entre medio, ¿no es cierto? Cuánto el dinero que uno dona finalmente va a ser. No porque haya corrupción, eso para dejarlo totalmente claro, sino porque hay muchos costos involucrados. ¿Ya? Entonces yo creo que es mucho más bonito y significativo hacer restauración aquí, el humedal que queda en Valdivia, ¿no es cierto? El bosque que está cerca de la casa, el bosque que está en la región, etcétera, donde lo puede ir a ver cómo crece, mostrárselo a los niños, qué sé yo. Pero también tiene que haber iniciativas más grandes a las que se puede aportar. ¿Ya? Pero yo creo que partir, como dice, la caridad comienza por casa, en la estufa de la casa, el aislamiento de la casa, ¿no es cierto? La restauración que uno puede hacer cerca de, o en su ciudad o cerca de su ciudad. ¿Ya? Eso. Bueno, entonces con esto damos término a esta jornada de presentación del informe del Antropoceno en Chile. Damos las gracias a todos ustedes por venir, a Maisa, a Humberto y a Antonio. Perdón, gracias también a José Barraza, ¿dónde está? José, el equipo de... El equipo de... ¿Dónde se fue? Que vino, y que estaba súper enfermo y ayudó hace mucho tiempo en la organización de esto desde Santiago, y también a Marcia Milla, nuestra secretaria de CB2 acá en Valdivia, que apoyó mucho el apoyo administrativo. Eso.